vamos a hacer un enlace para conversar con un sociólogo de profesión, analista político, el licenciado Roberto Rodríguez Rabanal, amigo de BIS, lo hemos entrevistado en muchas oportunidades y esta es una oportunidad necesaria e importante, conocer la lectura del sociólogo y del peruano que ha vivido otras situaciones. Somos casi de la misma edad con Roberto, de la época de San Marcos y de la Católica, allá por los 70, donde también hubieron situaciones difíciles. Roberto, parece que estamos con algunos problemas de conectividad. Si me escuchas, Roberto, te tenemos ya en pantalla. Bienvenido. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Escucho perfectamente. Muy bien. Y también te escuchamos, nuestros televidentes te escuchan también muy bien. ¿Cuál es la lectura que tiene el sociólogo y el analista político de lo que está ocurriendo y de los actores, las respuestas que está recibiendo la población de los actores que tendrían que solucionar los problemas, Roberto? Bueno, al expresar mi solidaridad con las familias de las personas muertas, fallecidas, asesinadas, y también con aquellos que se encuentran heridos en situación muy delicada, lo primero que quiero resaltar es que perdemos todos. Con esto nadie gana. El derecho a la vida es fundamental. Y habiéndose afectado la vida, evidentemente como Perú, como país, estamos de luto. Eso es lo primero. Y poner por delante el derecho a la vida, no a tal o cual objeto. La vida por sobre todo. Eso es lo primero. Lo segundo, he escuchado anoche lo que debió ser el mensaje de Dina Boluarte, pero que fue reemplazada por el primer ministro Alberto Tarola, y lo que ha sido este mensaje es una declaración de guerra a Puno y al país, gritando, prepotente, tratando de echarle la culpa a todo el mundo, menos al gobierno, y al mismo tiempo revelando en toda su extensión que lo que defienden son determinados intereses de los grandes grupos empresariales, el poder constituido. Y lo que representa este gobierno es en realidad un gobierno centralista, limeño, de espaldas a los pueblos del Perú, y que curiosamente, salvo Dina Boluarte como miembro de la plancha, todo el resto de los gobernantes son los perdedores de las elecciones de junio. El mundo al revés. Este es un gobierno en realidad militarizado de la mano con el Congreso, con la presencia activa de las Fuerzas Armadas, con el aval de la gran empresa de la Confiep y con una prensa realmente que no tiene el mínimo rubor para mentir, mentir y mentir. Me refiero al poder mediático de la prensa concentrada de los grandes medios. Espacios como este, la prensa regional, las redes sociales, la prensa alternativa, son las que están informando. Si no, el ciudadano o la ciudadana no se enteraría de lo que está pasando. Por lo tanto, este segundo elemento es que estamos frente a un gobierno militarizado, que realmente está actuando de espaldas al pueblo, y que en estos próximos minutos ese gobierno militarizado de alianza con el Congreso fujimorista, dirigido por el fujimorista, porque William de Avanza País es fujimorista, los de Renovación Popular, Montoya, compañía, son fujimoristas. Montoya se arrodilló ante Montesinos el año 1999 firmando el acta de sujeción. Y Marta Moyano, que acaba de declarar hace una hora,
diciendo que le da el respaldo y el voto de confianza. Es lo que está sucediendo en este momento en el Congreso, frente a lo cual queda muy claro que el pueblo, la ciudadanía mayoritariamente, lo que está haciendo es dar un voto de censura tanto al gobierno como al Congreso. Y frente a todo esto hay que unir fuerzas para construir un pacto ciudadano para dar una salida democrática, tema que estoy seguro conversaremos en los próximos minutos. Con toda seguridad, Roberto. El comentario, el Acuerdo Nacional ayer estaba reuniéndose con algunas, digamos, justificadas inasistencias, como los dirigentes de la CGTP. Suspendieron la sesión del Consejo. Eso no es dar estar de espaldas a la situación. El presidente, el gobernador regional de Puno dio a conocer la situación y decidieron, el Acuerdo Nacional, suspender la reunión cuando tenían nuestra visión y tu comentario, Roberto, que asumir la responsabilidad y enfrentar lo que está ocurriendo con el análisis de las causas de estas protestas en Puno y que también están en otras regiones. ¿Cuál es la lectura del Acuerdo Nacional de esta institución tan importante para solucionar los problemas y la posición de la Iglesia con el pronunciamiento que ha dado a conocer y que está más cercana a la realidad de los deseos de la población que está protestando, Roberto? Bueno, el Acuerdo Nacional tan importante y tan venido a menos. Quiero opinar, quiero señalar mi punto de vista como ciudadano y como persona que integró el foro del Acuerdo Nacional desde el año 16 y fines del año 2018. En realidad, recuerdo en este momento que cuando Kuczynski dio el indulto a Fujimori en diciembre del 2016 y se generaron enormes movilizaciones de protesta y a la vez salió a luz la situación de corrupción imperante, el Acuerdo Nacional debió pronunciarse tajantemente frente al tema de la corrupción y frente al tema de un indulto sacado entre gallos y medianoche. Y recuerdo muy bien que al final se logró un texto general porque los grandes empresarios, los banqueros de la CONFIEP se negaron a hacer las precisiones correspondientes. He tenido oportunidad de tener información de aquello que se trató ayer en el Acuerdo Nacional a puertas cerradas en los medios de comunicación, y en realidad en el Acuerdo Nacional no hubo acuerdo y no hubo el esfuerzo básico para llegar a acuerdos. Un gesto de este espacio elemental debió ser pues sacar 3 líneas, 2 líneas, de decir ni un muerto más y condenar la represión y llamar a dialogar con las autoridades regionales, nacionales, en fin, nada, lo cual revela la incapacidad como conjunto de instituciones para ponerse de acuerdo. Yo lamento porque sé del esfuerzo de Max Hernández, destacado médico psiquiatra, por conducir a buen puerto el Acuerdo Nacional, pero por más, y escuché a Max al final de la sesión, y él mismo decía, pues no basta la buena voluntad, ¿no? Con tiburones alrededor es difícil llegar a acuerdos. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo, sí, pero el Acuerdo Nacional actual tiene que ser ampliado con representantes de los distintos espacios sociales. Ya no representa el nuevo rostro social del Perú. Su origen es del año 2002, durante el gobierno de Toledo, con determinadas características. Me parece bien que se haya incorporado a los gobernadores regionales, pero sobre todo se tiene que incorporar a los representantes de las diversas fuerzas sociales, populares y ciudadanas, no solo de Lima, sino de las distintas regiones. Y dentro de ello, a la juventud, a las mujeres, a la pequeña y microempresa
como factores fundamentales. Entonces, hay que dar si el acuerdo nacional va a tener algo de sentido, tiene que reformular sustantivamente su composición. Pero aún así, tiene sus límites. Eso es lo primero. Sobre el comunicado de la conferencia episcopal, así como también el de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la CGTP, en fin, creo que tienen un común denominador. Es el llamado a la paz. Pero en el Perú no va a poder haber paz si es que no hay justicia social. No va a poder haber paz si unos salen hipócritamente desde sus posiciones en el Estado, llámese gobierno a Congreso, diciendo paz cuando pisotean el mandamiento no matarás mañana, tarde y noche. Recordemos, primero fue en Apurímac, luego en Ayacucho y ahora en Puno. Alguna investigación que haya culminado, Fiscalía, ¿dónde estás? Sobre Apurímac, sobre Ayacucho, algún sancionado. En realidad, las Fuerzas Armadas como cogobierno con Dina Boluarte, que se ha convertido en una títere en realidad del poder político, económico y mediático. Si no hay ningún investigado, no hay investigación a fondo, no hay sancionado, ¿quién va a creer? En realidad se le da inmunidad no solo a los congresistas, sino también a otras fuerzas, y eso termina en impunidad. Esta situación tiene que cambiar, y si no cambia, podemos llegar a una situación que nadie quiere. Por lo tanto, el Perú está perdiendo, estamos perdiendo como país, pero aún puede haber una luz al final del túnel, en tanto hay un esfuerzo mancomunado por construir una salida democrática a esta crisis integral que estamos viviendo como país. Social es las dos palabras claves en este momento, pero también decisiones que debería hacer el gobierno de Dina Boluarte, que debería hacer el Congreso de la República, que son los dos actores más importantes en esta pacificación que está esperando la población, Roberto. Antes de eso, dado que en las últimas horas la atención ha sido centrada en Puno, aunque a través de las redes sociales estoy viendo en Arequipa en este momento hay una gran movilización, en las próximas horas en Moquegua, en Tacna, igualmente en Ayacucho, en el caso de la zona nororiental del Marañón también, entre otros. Hay un plantón frente a Palacio Justicia de la tarde en Lima. En el caso de Puno, una iniciativa importante sería que el gobernador regional, que ayer dio la alarma en el Acuerdo Nacional, que tiene pocos días en el cargo y que tiene la legalidad y la legitimidad, debe ser quien lidere el diálogo en el caso de Puno, convocando a los representantes de los distintos sectores y diciéndole al gobierno, bueno, acá en la región Puno gobierna, valga la redundancia, el gobernador de Puno y su consejo regional, con lo cual no quiero decir extraterritorialidad ni nada por el estilo. Debe atenderse a los heridos, debe verse todo lo referente a las víctimas y al mismo tiempo debe demandarse el levantamiento del estado de emergencia, el repliegue de las fuerzas represivas. Hay una declaración de un médico de Juliaca, según la cual se habría utilizado las balas Dundum. Eso hay que verificarlo. Yo soy cuidadoso, no puedo afirmarlo. Si fuera así, estas balas Dundum son aquellas que se utilizan, son las que ingresan al cuerpo y no salen. Son las que se utilizan para cazar fieras. Y en 1963, el 15 de mayo del 63, en Madre de Dios, fueron utilizadas por los militares para asesinar al gran poeta Javier Heró, que tenía 21 años entonces. Entonces, este punto es clave. Y sobre la base de eso,
Creo que las organizaciones deberían que cualquier acción hacia adelante debe quedar claro que sea una protesta pacífica, en democracia, que se reúnan, evalúen para ver los pasos siguientes hacia adelante y que haya interlocutores. Eso es en el nivel regional de Puno, dado que es la zona más convulsionada en este momento. Y a nivel nacional, en este momento, Dina Boluarte, me pregunto por qué no salió a dar su mensaje anoche. Si es consciente, en primer lugar, de que fue elegido en una plancha presidencial y que ahora está haciendo todo lo contrario a aquello que dijo en campaña cuando fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cuando se desempeñó como vicepresidenta. Todo lo que decía está haciendo lo contrario. Parece el Fujimori cuando habló del no shock, ganando la Vargas Llosa, e hizo todo lo contrario. Dina Boluarte se ha convertido en una incalificable y lo que corresponde es que renuncie por decoro, si tiene algo de dignidad, que no nos vengan con ese discurso de mamita que aconseja. Esa es una mujer falsa, hipócrita, cuyos valores se han devaluado hasta los tobillos. Entonces, lo que corresponde es renunciar. Y en el caso del Congreso de la República, el Congreso Fujimorista, que es cogobierno, para facilitar las cosas, ciertamente la situación no es la misma que el año 2000, cuando el Fujimorismo conducía la mesa directiva del Congreso. Hoy es otra realidad, pero el actor es el mismo, es el Fujimorismo en la mesa directiva. Williams debe dar un paso al costado y toda la mesa directiva. Y el Congreso debe hacer, no sé si estaré pidiendo un imposible, un mea culpa y buscar elegir una mesa directiva de consenso cuya presidencia asuma la jefatura de Estado transitoriamente en un gobierno de corto plazo que convoque a elecciones para fin de año y que este Congreso en sus últimos actos pueda desarrollar las reformas básicas que permitan unas elecciones democratizadas, que facilite la renovación y que al mismo tiempo garantice transparencia plena. Esa es la parte que corresponde al Congreso. Y en el plano ya de las organizaciones, creo que se requiere mucha calma, mucha sensatez. Cabezas calientes no piensan bien. Se requiere mucha iniciativa, pero mucha frialdad, mucha serenidad. Y en esa medida yo invoco que en los próximos días se desarrollen las reuniones necesarias para poder construir lo que es la idea final, un pacto social, un pacto ciudadano que permita unir y no dividir. Y en ese proceso, los temas polémicos, como por ejemplo, reelección de congresistas que acaba de aprobar el Congreso de manera provocadora, la bicameralidad y la convocatoria a una asamblea constituyente, que no lo decida por imposición nadie, que no lo decida ni el Congreso, nadie, que sea sometido a referéndum, para que el pueblo soberano, como expresión del poder ciudadano, decida democráticamente. Eso es el camino y simultáneamente que se resuelvan los problemas más urgentes de la población vinculados a la crisis energética, a los problemas en el campo, al alza del costo de vida y a la defensa de los derechos. Y que en este camino no nos metan contrabandos como extender plazos para que las grandes empresas que han tenido la soberanía de nosotros. Este es un poco mi modo de ver la mirada, el camino no pretende algo nada que de la organización de las istacas Dina Boluarte y Otárola y los fujimoristas. Bueno, creo que las izquierdas en las cuales formo parte debemos esforzarnos por construir un nuevo país, un nuevo Perú en unidad, repito, en unidad, y este es un tema fundamental.
¿no? Justicia social, paz social y el desarrollo humano de manera sostenible y que el Estado atienda de manera igual a todos los peruanos. Tareas difíciles, Roberto, horas difíciles las que se vienen. Vamos a estar atentos a lo que asuman patrióticamente. Acá hay que invocar también al patriotismo más allá de los intereses de grupo de poder principalmente, que son los que han dominado y están en la vigencia del poder en este momento, para buscar el desarrollo de todos los peruanos. Vamos a estar atentos, Roberto, y seguramente vamos a requerir nuevamente de tu comentario. Palabras finales a los peruanos de a pie, Roberto, que en el trabajo profesional y en el trabajo diario tenemos la posibilidad de estar sensibilizados a sus necesidades, algo que no está ocurriendo con quienes están en el poder en este momento. Bueno, la realidad indica que lo que han habido y siguen habiendo son diversos estallidos sociales, diferenciados en distintas regiones. No ha habido ni está en marcha una insurrección ni nada por el estilo. Eso lo dejo muy claro. Y menos aún existe un mando de conducción nacional y menos aún un mando oculto. Lo que sucede es que frente a la injusticia y la desigualdad, frente al centralismo limeño histórico, se yerguen los pueblos protestando. Esa es la realidad. Y esta protesta debe ser pacífica. ¿Es justa y necesaria? Sí. ¿Es legítima? Sí. Pero tiene que ser pacífica. Y en ese proceso no caer en la provocación de las fuerzas militares, policiales, y también en ese proceso hacerle un paralelo a cualquier intento anárquico existente en las propias filas del pueblo. Entonces, por lo tanto, esto es lo fundamental, que cualquier protesta que busque la paz con justicia social, que es absolutamente válido, tiene que ser pacífica, en democracia. Segundo, que los distintos sectores dialoguen, se reúnan. Reitero, en Puno, el gobernador regional tiene una tarea fundamental y considero que en otras regiones, particularmente las del sur, pero por extensión a nivel nacional, incluyendo a los gobiernos locales recientemente elegidos, tienen que trabajar de la mano con sus pueblos. Y en tercer lugar, debemos avanzar por el camino de la construcción de un renovado pacto social, un pacto social orientado a que haya pues paz con justicia social, al mismo tiempo que se garantice la libertad, que reafirmemos la soberanía sobre nuestros recursos naturales, que cualquier avance que debe seguir siendo tal en cuanto a prosperidad vaya de la mano con la solidaridad y que rechacemos rotundamente la violencia, venga de donde venga, y especialmente la corrupción, que en medio de todo esto sigue campeando y sigue pescando a río revuelto. En ese proceso, un llamado específico a las izquierdas, a la unidad de las izquierdas, para avanzar en el proceso de acción coordinada en democracia, con movilizaciones pacíficas y al mismo tiempo, dado que se vienen las elecciones, buscando garantizar una inscripción legal ante el Jurado Nacional de Elecciones. Hay varios partidos recogiendo las firmas, formando los comités. Creo que si se observa que ninguna de ellas está logrando ya su objetivo, sería un buen momento para sentarse a conversar, para decir, vayamos a una inscripción unitaria. El pueblo exige la unidad. Fuerzas progresistas, democráticas, descentralistas, a las fuerzas morales que luchan contra la corrupción, a los hombres y mujeres, a los profesionales, técnicos, al Perú diverso, al empresariado, que pongamos por delante el sentido de patria. Y la patria
no se vende, la patria se defiende. La patria somos hombres y mujeres, los hijos e hijas del Perú, en el país al que queremos y que por lo tanto en nuestro territorio no debe haber ni una muerte más. Ese es el sentido de la defensa sagrada de la vida, que es lo fundamental. Sobre la base de eso, en los próximos días deben seguir los diálogos y para ello debe levantarse el estado de emergencia, debe cesar la represión y debe haber una investigación muy rápida, objetiva, sin casarse con nadie y sancionar a los responsables, que la pita no se rompa por el lado más débil. Y en ese proceso estamos siendo testigos del final de un gobierno de corto plazo como el de Dina Boluarte, que debe marcharse a su casa, así como también de un Congreso repudiado por casi el 90% de los peruanos, que en el caso de su mesa directiva, de Williams y todos, deben renunciar y dar paso a una mesa directiva de consenso de corto plazo, la correspondiente convocatoria a elecciones y los puntos polémicos, como dije, reelección de congresistas, bicameralidad, donde hay opiniones diferenciadas, y sobre la convocatoria de la propia Asamblea Constituyente, dejemos que el pueblo soberano decida. Eso es democracia, eso es el poder ciudadano. La patria nos llama antes que todo el Perú. Esto es lo fundamental, y cuando hablamos de Perú, hablamos sobre todo de la vida de los peruanos y peruanas. Un fuerte abrazo a todos, son momentos difíciles, dolorosos, pero hay que sacar fuerza de flaqueza para salir adelante. Muchas gracias. Gracias, Roberto.